Buenos días, bienvenidos a todas las personas que están participando de esta primera edición del curso de Escuela de Datos. Este curso es una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación y lo que busca es formar competencias en términos de gestión y manejo de datos de investigación. Para esta primera semana trataremos de abarcar las unidades 1 y 2 a partir de esta presentación, algunos textos, materiales complementarios y se les solicitará a todas las personas participantes su intervención en el foro. Esta intervención lo que busca es generar un diálogo entre las personas participantes con relación a esta exposición, a los materiales que se están depositando en el aula virtual para esta semana y generar también preguntas y respuestas a preguntas. Tenemos esta mañana a Viviana Salgado, asesora de la Vicerrectoría de Investigación, y a Gabriela Pino, que también es asesora de la Vicerrectoría de Investigación, y son dos personas que vienen abordando el tema de la ciencia abierta y la gestión de datos de investigación desde hace algún tiempo en la Universidad Nacional. Ellas esta mañana nos van a presentar este tema. Vamos a hablar un poco sobre principios, sobre por qué la ciencia abierta enmarca esta práctica de la gestión y el manejo de datos de investigación, cuál es la importancia de hacerlo en el contexto de la universidad y cómo puede esto apoyar los procesos de investigación que ya estamos desarrollando. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar este espacio, esta charla del día de hoy, conversando un poquito sobre estos temas. Bueno, saludos a todas y a todos. Espero que la información que conversemos con ustedes hoy sea de provecho y nuestra intención fundamental es hacer un reconocimiento muy general sobre la ciencia abierta y sus implicaciones, especialmente esas implicaciones en la investigación que hacemos en la Universidad Nacional. Porque las implicaciones, si bien pueden ser muy generales, también hay que traerlas a nuestro contexto, ¿verdad? Porque cada institución que se suma a la ciencia abierta, pues tiene diferentes estrategias, algunas más avanzadas en este campo que otras, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir haciendo adaptaciones para sumarnos a esta forma de entender la investigación y la generación de conocimiento. Entonces, bueno, en este diálogo que queremos tener con Paola y con Gabriela Pino, esperamos ser exitosas en compartir esa información general, ¿verdad? Entonces, primero creo que lo más importante es acercarnos al concepto de ciencia abierta, ¿verdad? Esto está definido, no vamos a inventarnos una definición nosotras. Está definido y se trata o se enfoca en esa práctica científica, es decir, es una forma de hacer ciencia, ¿verdad? A través de una práctica científica y académica que permite la liberación, la libre colaboración y la contribución al conocimiento, donde los resultados y los datos de investigación en cualquiera de sus formas, como notas de laboratorio y otras, ¿verdad? O todos estos procesos académicos están disponibles de manera gratuita, con licencias que permiten la reutilización, redistribución y reproducción de la investigación, sus datos y métodos subyacentes. Ahí hay varias palabras clave, ¿verdad? Y es que todo se comparte, se redistribuye, se reutiliza, pero siempre es importante concebir esas formas de compartir a través de una licencia, ¿verdad? O sea, los datos en realidad se protegen de alguna manera. A pesar de que están liberados, son datos que se protegen y que relacionan su origen con las personas que los crearon, ¿verdad? Con las instituciones que promovieron esa creación de datos. Entonces, un poco eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Tal vez, no sé, compañeras, si en esta clase vamos a llegar a profundizar hasta ese punto, ¿verdad? Pero sí, a lo largo del curso probablemente nos quede claro cómo vamos a ejercer esa protección de la información. Ok. Entonces, si continuamos.
¿Por qué es importante? Esto tal vez es evidente para algunas personas, para otras no tanto. Para las personas que publican con frecuencia o personas que tienen la investigación como una actividad sustantiva y fundamental en su quehacer académico, pues es bastante evidente, ¿verdad? Que hay limitaciones para acceder a toda la información. De hecho, el gráfico o la ilustración un poco busca eso, ¿verdad? Lo que está por encima de esta línea azul es lo que nosotros podemos ver y tenemos acceso cuando podemos pagar por ella, muchas veces, ¿verdad? Difícilmente está gratuito, pero bueno, hay información y cada vez es más la información que está gratuita, pero sigue habiendo muchísimos impedimentos, sobre todo económicos, para acceder a esas publicaciones, ¿verdad? Y todo lo que está por debajo de esa línea, ¿verdad? Que es un montón de cosas, un montón de formatos, un montón de información, no está disponible porque no estamos acostumbrados a ponerlo a disposición. Pero hay un montón de información sumamente importante. Vean ustedes que ahí están, por ejemplo, los preprints, los manuscritos, datos que están procesados, ¿verdad? El software, las figuras, etcétera. Todo ese detalle que está ahí normalmente no está disponible, ¿ya? Entonces, el acceso a la comunicación o el acceso a la información para ser comunicada no resulta sostenible si tenemos que pagar por ella, ¿verdad? Y por lo tanto, si hay que pagar, evidentemente, cuando las personas o las instituciones pueden invertir en esto, ¿verdad? Bien, perfecto, acceden a la información, pero quienes no pueden, pues quedan rezagados, esas instituciones quedan rezagadas y se generan desigualdades entre disciplinas y entre regiones, ¿verdad? Es evidentemente un sistema que es poco transparente y cerrado y está controlado por los grandes grupos de vocación monopolista. No es novedad y no miento cuando digo que hay editoriales, ¿verdad? Conocidas por todos, por todas nosotras que monopolizan esa información. Entonces, un poquito ese es el resumen de por qué la ciencia abierta resulta necesaria y cada vez más necesaria. Y ahí ¿Cómo? tal vez Sí, eso es lo que iba quisiera, a decir, abrir el espacio. sí, quisiera agregar que, digamos, quiero reforzar esto con lo que inició Viviana y que se muestra aquí muy bien, y es que es una práctica. Vamos a ver, no es que yo voy a continuar haciendo mi práctica investigativa como siempre la he hecho y al final pienso, bueno, ¿cómo hago yo para compartir eso y hacerlo esto abierto? Como Cierto. tiene que ver con el conjunto de la práctica investigativa, tengo que planearlo desde el inicio, tengo que pensarlo desde el inicio y tengo que tomar en cuenta que durante todo el ciclo de un proyecto, de un programa o de una actividad académica, estaré generando elementos que tienen que ver con lo que comparto, cómo lo comparto, por qué lo comparto. Esas son las preguntas que tengo que hacerme desde el inicio. Sí, eso que está diciendo Gaby es muy importante porque de alguna manera nos va aterrizando, Gaby, en nuestro contexto universitario. Bien lo mencionas, nosotros tenemos programas, proyectos y actividades académicas que son como las más familiares, ¿verdad? Mediante las cuales desarrollamos procesos rigurosos, ¿verdad? Científicos, etcétera, que nos permiten generar conocimiento, ¿verdad? Y todos esos procesos desde su diseño, como dice Gaby, tienen que ya dirigirse hacia esto, tienen que diseñarse con esa intención. Un poco eso creo que, Gaby, lo podemos profundizar después cuando hablamos de el aterrizaje un poquito en la investigación. Seguimos entonces, Pau, si gustas. Claro. Ok, dentro de la ciencia abierta, una de sus formas o de sus ámbitos es el acceso abierto, ¿verdad? Creo que de alguna manera lo mencioné ya, ¿verdad? En la diapositiva anterior. El acceso abierto es ese acceso gratuito a la información y al uso sin ninguna restricción de los recursos digitales por parte de todas las personas. Hablamos de personas académicas, ¿verdad? De personas no académicas, es decir, de las personas que están interesadas en conocer sobre información, quieren tener acceso a esa información. Insisto, sin restricciones, uso sin restricciones, no quiere decir que nosotros o nosotras vamos a liberar los datos así nomás, ¿verdad? No, esto tiene que seguir un procedimiento de liberación
que busca, entre otras cosas, resolver la autoría de la información, ¿verdad? Y, ¿por qué no?, proteger esa información, ¿verdad?, para que sea usada de manera justa. Entonces, este es un ámbito. Pau, si gustas, continuamos. ¿Y qué debemos pensar en acceso abierto? Todo, ¿verdad? Aquí prácticamente está todo. Están las publicaciones, como mencionamos antes, los datos de investigación, el software y las herramientas de código abierto, flujos de trabajo abierto, la ciencia ciudadana, que un poco creo que Gaby va a profundizar ahí en un momento, los recursos educativos abiertos, que son tremendamente importantes, los métodos alternativos para la evaluación de la investigación, incluida la revisión por pares, ¿verdad? Hay una revisión por pares y tal vez detallar un poquito, o no sé, compañeras, si entre todas podemos dejar una idea clara de esto. Nosotros tenemos en la Universidad Nacional un proceso de evaluación de PPAs, o sea, Programas, Proyectos y Actividades Académicas, ¿verdad? Ese proceso se acerca mucho a la evaluación abierta, ¿verdad? Porque tenemos evaluación por pares y resulta que este es un proceso muy expuesto, ¿verdad? Hasta donde hemos pensado que debe exponerse, pero incluso hacemos partícipes a personas externas a la universidad. De hecho, externas a las unidades mismas donde se va a generar la investigación, ¿verdad? Donde se va a desarrollar la actividad académica, pero también incorporamos a personas externas a la universidad que tienen una visión estratégica y una visión de muchísimo conocimiento, ¿verdad?, sobre la experiencia que ahí se va a desarrollar y que tienen pueden aportar mucho en el proceso, ¿verdad? Entonces, ese es un avance que tal vez nosotras desde la universidad y desde que se diseñó la forma de evaluación no lo pensamos como ciencia abierta, ¿verdad? Pero resulta que sí lo es y coincide. No sé si ustedes, compañeras, lo pueden explicar en otras palabras, pero así es como lo detallaría. Sí, yo Sí, quisiera agregar a efectivamente. esto, yo quisiera agregar a esta idea que Vivi está planteando, que las universidades en general, comúnmente, han recurrido a los sistemas de evaluación por pares ciegos. Y esta ha sido como la metodología más tradicional, más utilizada durante la historia de la evolución del conocimiento académico y científico. Y nos hemos dado cuenta que la evaluación por pares ciegos, a como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Y una de las desventajas más grandes con las que la ciencia abierta no se conforma es precisamente con esos procesos que no se horizontalizan. Como bien lo estaba mencionando la compañera Vivi, en este momento la Universidad Nacional, con este modelo de sesiones de análisis en los que plantea la participación de diferentes puntos de vista, de diferentes sectores en la conversación sobre el proyecto, programa, actividad académica que se formula, lo que propone es de alguna manera horizontalizar esas posibles visiones que giran en torno a las propuestas que se están haciendo. Y esto es muy beneficioso porque nos permite entrar en contacto con diferentes sectores involucrados en los procesos de investigación, que no solamente son los que producen la investigación, sino también quienes los reciben, quienes interaccionan, con quienes se contactan estos procesos de investigación, de manera que se evidencian o se visibilizan también cuáles son las necesidades de las comunidades que interactúan en los procesos de investigación, lo que nos lleva un paso más allá en términos de lo que conocemos como ciencia ciudadana. Y además nos permite también entender de mejor manera esto que estamos planteando de los flujos abiertos de trabajo abiertos, los datos abiertos de investigación, que ese es quizá el tema que nos va a acompañar durante todas estas semanas del curso y sobre el que quisiéramos profundizar. Gaby, no sé si quieres como complementar algo a esto que estamos planteando. Sí, yo creo que ahí es muy importante porque efectivamente nosotras creemos que esta forma en que nosotras evaluamos hasta ahora la, la presentación de PPA nuevos o su cierre, tiene muchos aspectos de esto que es abierto, ¿verdad? Inclusive hay unidades académicas que invitan a estudiantes a asistir a las sesiones y cosas así. En un paso más allá de la evaluación abierta,
lo que tenemos es una práctica que se aplica fundamentalmente en Europa, que es el abrir a la comunidad internacional la evaluación de ciertos elementos. Entonces, tanto evaluación de cuestiones para publicación como evaluación de propuestas para ejecución. Entonces, se abre a una comunidad abierta y no solamente se abre a diferentes personas dentro de la comunidad, sino que esas evaluaciones son abiertas. Es decir, que la comunidad internacional también sabe cómo se valoran, cuáles son los argumentos para valorar. Y desde luego, eso no siempre es agradable para la persona que está siendo evaluada, pero por otro lado, lo que hay que ver es que se está contribuyendo a un aprendizaje común de los elementos a valorar y de cómo valorar la calidad, la pertinencia, los alcances de una propuesta, ¿verdad? Desde luego ahí hay que, digamos, cuál es la atadura con la cual estas evaluaciones se van a tomar, ¿verdad? Por la instancia, por la universidad, por la institución que está abriendo su evaluación. Y, y tiene que ver con la ciencia ciudadana lo que busca es ir generando una cultura científica en la sociedad, en la gente que no está atada directamente a la academia. Y entonces esa participación, esta evaluación abierta contribuye precisamente a ese espíritu de la ciencia ciudadana, de la participación del ciudadano en el quehacer investigativo, ¿verdad? No solamente conocer cuáles fueron los hallazgos, sino ser partícipe de la acción de la investigación. Sí, eso que estás mencionando es muy importante, sin duda, porque tampoco es que se trata de dar una imagen sesgada. Es decir, no mencionamos lo de la evaluación en la universidad, pero falta mucho todavía para que podamos considerar que estamos cumpliendo con todo esto que se concibe como evaluación abierta, ¿verdad? Pero nos estamos acercando. Y yo creo que la Vicerrectoría de Extensión ahí ha sido muy acertada en sus procesos, ¿verdad? De cómo incorporar a las personas en los procesos de evaluación, en esto de las sesiones de análisis y más allá, ¿verdad? O sea, las personas realmente, esto promovido por la Vicerrectoría de Extensión, han logrado acercarse más a estas evaluaciones. Entonces, bueno, compañeras, si gustan, seguimos. Ahí hay una referencia importante que queríamos dejar ahí en esta presentación, ¿verdad? Hay un glosario, no vamos a inventar lo que ya está inventado, es un glosario que está en portugués, pero que por dicha es muy sencillo de entender, ¿verdad? Y nos define todos esos ámbitos de la ciencia abierta. Eso creo que sería interesante que lo podamos de que podamos revisar por lo menos, ¿verdad? Llegar a él. Adelante, Pau. Gaby, declaración de Dora, entonces. Entonces, alrededor, con todo este movimiento de la ciencia abierta que viene desde hace ya bastantes años, se han hecho diferentes declaraciones con respecto a cómo generar esa práctica. Son declaraciones, son guías, no son obligatoriedades, pero sí son sugerencias para adherirse a una práctica justa y van tocando elementos que tienen que ver con diferentes aspectos del quehacer de la investigación y de su gestión. De la declaración Dora, lo que tiene es una serie de principios y de sugerencias en cuanto a cómo evaluar la investigación. ¿Por qué? Porque desde luego la forma en que hasta ahora se ha evaluado la investigación, sea para ranking universitario, sea para carreras profesionales,
sea para, digamos, de los ministerios de un país para rankear a sus universidades y sugerir cuál es mejor y cuál es el peor. Se toman una serie de métricas y de parámetros que la declaración DORA toca, y que de la declaración DORA lo que dice fundamentalmente es que una evaluación de la investigación haciendo ciencia abierta no puede evaluar a todo mundo igual. Una evaluación de la investigación debe considerar las particularidades de cómo se hace y hacia quién se dirige la investigación en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, yo no puedo evaluar investigación en matemática de la misma manera que evalúo investigación en planificación y promoción social o en danza, ¿verdad? Sí, reconoce definitivamente que la lengua que se utiliza en ciencia para publicar es el inglés, pero considera que cada país y que cada región debería de tener valoraciones particulares para su propia lengua o para otras lenguas que se utilicen, ¿verdad? Entonces, en la evaluación de la investigación, digamos, en Costa Rica, es importante considerar la publicación en español que va dirigida a ganaderos como muy valiosa porque está aportando a personas del país que si esa misma publicación la hago solamente en inglés y solamente se lee en Inglaterra. Y por último, lo que considera es que si bien es cierto, apoya el que las métricas de factor de impacto, de citación, de ese tipo de métricas, son valiosas y tienen elementos valiosos, no pueden ser las únicas para medir los aportes y los alcances de la investigación, que deben de ser variadas y deben ser propias de cada región y de cada institución. Si quieres, sigues. Ok. Ahí, como ven ustedes, la idea no es detallar, ¿verdad? Porque esto es un esquema intenso, digamos, tiene muchos elementos, pero sí es importante verlo porque nos da a entender o nos muestra un poco la complejidad de este tema de ciencia abierta, ¿verdad? Vean ustedes que la ciencia abierta, Pau, si quieres le das un clic más a ver si exacto. Tiene ámbitos principales, ¿verdad? Que son los que están enmarcados en verde. Hablamos de algunos de ellos, acceso abierto, datos abiertos, nos estamos acercando, investigación abierta, reproducible, evaluación de la ciencia abierta, ya profundizamos un poco, pero también tenemos que hablar de políticas de ciencia abierta y herramientas de ciencia abierta. Y vean que cada uno de estos ámbitos, de estos grandes ámbitos, tiene otros, ¿verdad? Otros elementos que hay que tratar. En la Universidad Nacional nos estamos acercando a todos ellos, pero es difícil, ¿verdad? Es un proceso arduo, muy complejo, y estamos trabajando en todos ellos. No sé, compañeras, si me apoyan ahí en algunos otros datos, pero en realidad tenemos avances en todos, ¿verdad? Incluso en una parte muy compleja que es el ámbito legal de cada elemento, ¿verdad? Eso también lo hemos estado trabajando porque en la universidad hay personas especialistas en la protección del conocimiento, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que la Vicerrectoría de Investigación, que es una de las promotoras principales de la ciencia abierta en la UNA, tiene que atender todo esto, ¿ya? Y vamos a ver, vamos como en algunos ámbitos caminando muy rápido, en otros más lento, en algunas ocasiones retrocedemos, ¿verdad? Perdemos espacio, en otras avanzamos, ¿verdad? Muy, muy, muy rápido, pero así de complejo es todo lo que tenemos que tratar. Seguimos, Pau. Ok.
probablemente una de las mayores dudas que las personas tengan cuando escuchan por primera vez sobre ciencia abierta es cuáles son sus implicaciones en un proyecto o en un PPA de investigación específicamente, ¿verdad? Aquí en esta secuencia de cuadros que hemos incluido ahí, vemos un proceso, podríamos resumir un proceso, ¿verdad? Que lleva todo lo que está implicado en todo proyecto. Hablemos de proyecto en términos generales para no referirnos a PPA, pero si hablamos de un proyecto, evidentemente tenemos que iniciar con una etapa de planeación de esa iniciativa, ¿verdad? Y nos preparamos para la ejecución, ¿verdad? Por supuesto que una vez que tengamos todos los elementos que necesitamos y todos los recursos que necesitamos, pues empezamos a generar datos, ¿ya? Esos datos nosotros los almacenamos, ¿verdad? En algún lugar que ya tenemos previsto y generamos también no solo datos que se almacenan, sino también documentación que normalmente debe estar almacenada también a nivel institucional. En este momento, nuestra principal herramienta de almacenamiento sigue siendo el CIA, ¿verdad? Pero lentamente y por dicha vamos migrando hacia el repositorio institucional, donde estamos ya metiendo mucha de la información, ¿ya? Tenemos que generar mecanismos de búsqueda. De hecho, en el CIA los tenemos, creo que son muchísimo más exitosos los mecanismos del repositorio para buscar la información que está ahí, ¿verdad? Y también los mecanismos de reproducción, que ahí estamos más hablando en el ámbito puramente de la ciencia abierta. Esos mecanismos de reproducción son los que nos permiten acceder a la documentación, ¿verdad? En ciencia abierta, ¿qué es lo que, como les mencionaba Gaby hace un momento, qué es lo que implica cuando estamos planeando un proyecto? Pues hacer un plan de gestión de datos o de un plan de manejo de datos. Y es de nuevo lo que nos decía Gaby, desde el inicio, desde que estamos en la generación de una idea, tenemos que planificar cómo vamos a manejar esos datos. Desde antes de que los generemos, tenemos que buscar cómo los manejamos, ¿ya? Posteriormente, Pau, si quieres le das otro. Para poder cubrir esas otras etapas que están aquí, estas de preparación, de generación y de almacenamiento, necesitamos servicios de bases de datos digitales, de datos de investigación. Estos servicios, ¿verdad? También tenemos que pensar cuando estamos elaborando nuestro plan o cuando estamos diseñando nuestra investigación, tenemos que pensar en qué bases de datos o qué bases de datos vamos a utilizar, ¿verdad? Y también tenemos que pensar en qué banco o qué repositorio de datos vamos a almacenar, ¿verdad? Todo este proceso debería quedar protocolizado en nuestro plan de manejo de datos. Dale, Pau. Ahí, adelante. Hay mecanismos de búsqueda de datos que también la institución tiene que facilitar, ¿ya? Esos son muy propios de la institución cuando ya estemos completamente acordes con los principios de la ciencia abierta. Ya existen algunos, pero necesitamos crear nuevos y que sean muy, muy eficientes. Adelante. Y ven ustedes que aquí hay ámbitos, de nuevo. La persona investigadora debe participar y es primordial en estas etapas, ¿verdad? En estas primeras 4 etapas o momentos. Y la institución, sin duda, debe generar sus mecanismos para el manejo de esos activos digitales, nuevamente mediante políticas, prácticas, servicio, infraestructura, inversión y reorganización incluso del personal, ¿verdad? Que un poco eso hemos trabajado en la Vicerrectoría de Investigación. Eso es más o menos las implicaciones que tendría en investigación. Tengo que conectar mi computadora a la alimentación, a la corriente. Un segundito, por favor, se me está acabando. Gaby, no te escuchamos. Sí, que aquí es importante anotar que como ustedes ven lo que se va generando en la institución,
es un ecosistema para la práctica de la ciencia abierta, ¿verdad? Donde definitivamente la parte de los datos abiertos es muy, muy importante. Entonces, tanto a nivel de las personas como de la parte tecnológica, de la parte normativa, tienen que irse agregando unos con otros para poder generar este desarrollo integral de lo de la práctica de la ciencia abierta. Justamente Gaby, estás presentando esta información, ¿verdad? Sobre la gestión de los datos. Vamos a ver, toda esa práctica universitaria, como les mencionábamos, no es solamente de parte de las personas que generan la información, sino que toda la institución tiene que prepararse para hacerlo, ¿ya? Y esa preparación, no está de más decirlo, ¿verdad? Es cara. Hay que normalmente destinar mucho recurso. Vean ustedes que hay software, hay esta creación de repositorios o de espacios de almacenamiento, personas especialistas en el manejo de datos, y no es, o de la ciencia abierta en general, porque vean ustedes que esos ámbitos que les mostramos antes, ¿verdad? Quiere decir que las especializaciones pueden ser muchas, deben ser muchas, para poder avanzar como debe ser. En todo caso, específicamente sobre la gestión de los datos abiertos, incluye todos estos procesos, ¿verdad? Coordinados, en este caso, desde la universidad, para empoderar a la institución y a la ciudadanía en el manejo de los datos que se generan en las investigaciones, ¿verdad? Y muy importante que esa gestión conduzca hacia la disposición de esos datos en formatos accesibles, ¿verdad? Y las condiciones que permitan su uso, no solo ahora, sino en el futuro. Entonces, vean ustedes que en la gestión de datos tenemos que pensar en lo que tenemos actualmente, en los recursos de los que disponemos actualmente, pero también en la conservación, almacenamiento de los datos para que sean recuperables también en un futuro. Hay cambios informáticos o qué sé yo, que deben ser atendidos, ¿verdad? Y que deben ser previstos para que los datos no queden ahí, en algún momento ya no puedan accederse. Sí, entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que volvemos a estas declaraciones y a estas evoluciones que han tenido a nivel mundial el tratamiento de los datos en base a la experiencia de generar la práctica de ciencia abierta y cuáles son los retos que se van enfrentando los investigadores y las investigadoras y cómo lo resuelven, ¿verdad? Entonces, hay dos declaraciones de principios que son importantes en la práctica esta. Una es la de los datos FAIR, que tiene que ver con la justicia del tratamiento de los datos, ¿verdad? Entonces ahí en FAIR, ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, pero el primero es findable, es decir, encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Así es como debería yo generar mis datos. Y los principios CREA o CARE, que son principios fundamentalmente generados por una organización mundial de gestión de datos de poblaciones indígenas, pero que en realidad se pueden traducir y se pueden implementar para todo lo que es la práctica y la generación de datos en comunidades, ¿verdad? Y que tienen que ver con el control por parte de la comunidad, con el respeto, la ética y la garantía de que la comunidad aprovechará, ¿verdad? Lo que salga de la investigación, perdón. Entonces, tal vez estos son, ¿verdad? Entonces, como para ir detallando, ¿verdad? Los datos, los FAIR, implica el que el dato sea identificable, ¿verdad? Que yo pueda, cualquier persona en el mundo pueda identificar el dato para ir a extraer la información que le interesa. Es decir, tiene que tener entonces, tiene que estar hecho en un lenguaje que pueda ser traducido a diferentes circunstancias y
y zonas del mundo. Y ahí, Gaby, perdón, nada más mencionar que los metadatos, que son esos descriptores, ¿verdad?, de la información, también tienen que estar bien elaborados para mantener esa accesibilidad. Perdona. Claro, exactamente. Y por eso es que, digamos, una de las cosas que se hace, que se sugiere a nivel mundial, es homologar los lenguajes para precisamente que esos metadatos traduzcan lo que el contenido de manera que todo el mundo lo pueda encontrar. Entonces, anterior, Paola, perdón. Ajá. Bueno, tienen que ser accesibles, por lo tanto, el lugar y la forma en que están depositados desde nuestra institución tienen que permitir que otras instituciones, otros aparatos, otras personas accedan a él, ¿verdad? No es solamente que los puedan encontrar, sino que además de eso puedan acceder a esa información. Continúa. Entonces ahí sí, que sean interoperables. Entonces, resulta que yo ando buscando un dato sobre flores, floración. Entonces yo ya le puse los metadatos para que las personas sepan que eso que está ahí es una base de datos sobre floración. Yo lo deposité de tal manera que cualquier persona puede jalar esos datos. Pero además de eso, cuando se bajan los datos, tiene que estar en un formato interoperable. Es decir, no puede ser en la base de datos que yo hice en mi computadora en base a la forma que yo quise, sino que tiene que estar en ciertos lenguajes y en ciertas formas que pueda ser esa información al bajarla otra persona pueda entenderla y bajarla en su propia computadora y en sus bases de datos. Exactamente. Y por último, en la que sigue, esta información, eso lo que lleva es que sea reutilizable. Y precisamente ahí es donde está uno de los kits importantes del licenciamiento, ¿verdad? La protección alrededor de los datos, desde licencias hasta otras formas, lo que me permite a mí es garantizar que la reutilización de esos datos me va a reconocer a mí como la persona autora de esos datos. Entonces ya yo lo hice de tal manera que cualquier persona puede jalar la información y va a reutilizarla, pero en esa reutilización yo garantizo que me reconocen. Igualmente, yo garantizo el reconocer a otras personas cuando yo estoy usando la información de esas personas, ¿verdad? Y además de eso, la persona investigadora tiene que estar en pleno conocimiento que esa reutilización no puede ser dirigida. Yo no puedo decirle a Viviana, bueno, tú jalaste mis datos, entonces tú lo puedes usar solamente de esta manera. No. Inclusive en esa reutilización se pueden ver miradas diferentes, se pueden ver inclusive conclusiones diferentes del mismo set de datos. Pero esto permite el que yo tenga a disposición una cantidad enorme de datos a nivel mundial y yo no tengo que ir a hacer la investigación sobre los osos polares en Canadá. Yo puedo jalar esa información. Continúa, Pau. Muy bien. ¿Cómo estamos avanzando en la Universidad Nacional sobre el manejo de estos datos? Como les mencionaba antes, tenemos el repositorio institucional, ¿verdad? Y ahí es donde estamos tratando de manejar los datos abiertos de la UNA. En este esquema que está aquí, lo que intentamos es reflejar el proceso que actualmente tenemos diseñado para acompañar a las personas en el depósito de esos datos y de esos planes de gestión de datos. Entonces, si nos acercamos un poquito a los dos primeros procesos, Pau, encontramos que
empezamos con una asesoría. Esto todavía va a ser necesario, va a llegar el momento en que no lo será, pero por el momento las personas académicas pueden contactar a las asesoras de la Vicerrectoría de Investigación para conocer el proceso, ¿verdad? Y las opciones que tenemos para crear esos planes de gestión de datos. Posterior a esa asesoría, pues nada, se elaboran esos planes. Estamos acercándonos, incluso tenemos una práctica ahora de ir a algunas facultades y trabajar con algunas personas académicas elaborando conjuntamente esos planes de gestión, lo que genera una práctica y una experiencia bien interesante porque los planes de gestión muchas veces tienen esas particularidades dependiendo de la facultad en que estemos trabajando o de la unidad en que estemos trabajando. Esas serían las dos primeras etapas. Posteriormente, de que se elabora el plan de gestión de datos, podemos todavía contar con asistencia para el depósito de los datos. En este caso ya no somos nosotras las asesoras y asesores de las vicerrectorías académicas, sino del personal de los centros de documentación, de las bibliotecólogas y bibliotecólogos que pueden asesorar sobre cómo se van a depositar o incluir esos datos en el repositorio. Y las últimas dos etapas incluirían, adelante Pau, ese depósito, esa acción de depositar los datos en el repositorio y la migración de los datos, ¿verdad? Es decir, la Vicerrectoría de Investigación es la encargada de migrar esos datos a un repositorio de datos cuando ya contemos con él. Se está creando, se está trabajando en esa creación, pero por el momento no la tenemos. Entonces, cuando tengamos ese repositorio, pues la Vicerrectoría se encargará de trasladar los datos que se subieron al repositorio institucional y los se pondrán a disposición en esa plataforma o repositorio específicamente de datos. Adelante. No sé, compañera, si habría algo más que agregar, pero creo yo que hemos ya pasado por vamos, información básica sobre la ciencia abierta, ¿verdad? Sobre cómo lo estamos haciendo en la UNA y creo que más información se podrá profundizar, ¿verdad? En otras aulas, en otros momentos de este curso. Sí, a mí me parece que es muy interesante todo este camino que hemos elaborado durante esta presentación acerca de cuál es la importancia y cuál es la necesidad de generar estos planes de datos de investigación, cómo los podemos gestionar y cuáles son esas herramientas que necesitamos para poder hacerlo de la mejor manera desde nuestro papel de investigadoras e investigadores. Les invitamos también a que profundicen en la lectura de los documentos que están adjuntos. Esta presentación va a estar disponible para que ustedes también puedan visitarla cuantas veces consideren necesario y ir entendiendo no solamente esto que les acabamos de explicar, sino también algunos de los vínculos que vienen asociados a la presentación, materiales como el glosario, entre otras cosas. Les agradecemos muchísimo su atención. Esperamos que esta información haya sido de importancia y esperamos sus participaciones en el foro. Muchísimas gracias.